Daniel, aquí ya vamos a dejar la vía carreteable. Este ya es el sitio verdadero, pues venimos desde Los Salados y ya el camino que nos conduce, el Camino de la Sal. El Rey de los Caminos está hoy ubicado en un sitio estratégico para coger un camino de mucha historia, que tiene el municipio del Retiro, que es llamado el Camino de la Sal. Hoy tenemos un recorrido de unos 11 kilómetros aproximadamente por todo el camino ancestral. Vamos a subir hasta la cima, cerca del Alto del Caobo, a empatar este Camino de la Sal con el camino que va hacia el municipio de Envigado. Y luego bajamos por ese camino que se llama Camino de la Cruz, bajar por la Cruz y bajar al Retiro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de toda la historia de los caminos y la historia del municipio del Retiro. Señor Daniel Acevedo, muy buenos días, bienvenido a Explorando Ando con Rey, el Rey de los Caminos, en este programa que tenemos para contar, para que nos cuente todo lo que tiene que ver pues, con la historia y con todo esto. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, don Rey, muy contento de estar acá con usted. Muy bacano hacer estas caminatas, a mí me encanta. Es un placer y un gusto poder Qué bueno, Daniel. Entonces, si quiere nos cuenta, pues si conoce algo de pronto de este camino, como algo pues, de historia aquí para arrancar, y ya nos prendemos pues la marcha para que... Bueno, este camino, como su nombre lo indica, que es el Camino de la Sal, es un camino prehispánico. El camino que vamos a hacer hoy es un camino de más de 600 años, un camino que antiguamente usaban los indígenas, los primeros pobladores de este territorio, los tamíes, para comerciar sal. O sea, por este camino, por esta vertiente, sacaban la sal hacia el camino de Chirimías, de ahí pasaban al Valle de la Aburrá para poder comerciar, sobre todo con los aburráes, que eran las tribus que habitaban en el Valle de la Aburrá. Intercambiaban sal por algodón. Era sobre todo mucho el negocio. El negocio era un negocio mediante el trueque, era trueque comercial. Esto lo hacían a lomo de mulas, de bueyes, y también de pronto que... Pues los indígenas también no tenían como tal caballos o bueyes, porque los indígenas eran, eso lo trajeron los españoles después, los caballos los trajeron los españoles. Todos estos, ellos andaban parejos los indios, andaban por todo lado, eran muy caminantes. Usted debe tener algún ancestro importante. Yo puedo ser alguno de los también más finitos de acá del Retiro. Creo que sí. Bien, Daniel. No, qué bueno, ya tenemos como la apertura y qué bueno. Yo voy a aprender mucho de usted porque yo sé que usted también puede aprender algo de mí. Entonces, no se diga más, vamos a arrancar el camino y vamos hablando más en el recorrido. Dani, mira, una cosa muy importante acá que tiene que ver también con la historia y con la economía, porque esa es una plantación de guadua que acá en el Retiro pues se trabaja. Inclusive a mí cuando me tocó trabajar carpintería hacíamos lámparas de hasta de 3 metros en guadua, y donde transportaban el agua por una cañadita o de un camino de estos al otro lado. Era donde se transportaba el agua. A mí personalmente me tocó, y sobre todo en el Quindío es una materia prima para cabañas, para estaderos, para restaurantes, y en toda Colombia se ha trabajado mucho la guadua. ¿Qué nos contamos, Daniel? Sí, sin duda la guadua es un elemento significativo, importante en todo lo que tiene que ver con la construcción. Uno se da cuenta de eso en muchas casas, en el campo, en la zona rural, también en el mismo Retiro, sobre todo las construcciones que son en bareque dependen mucho de la guadua. La guadua es un elemento fundamental dentro de esa combinación entre guadua y tierra pisonada, da el origen a
sí, al bareque, que es uno de los materiales más importantes. Nada menos en estos días estuve yo caminando por una casita que hay detrás de esta montaña justamente, que es de las únicas casi que ya de antiguas que se preservan, que los pedestales no son en guauda, pero sí son en el lecho sarro. El lecho sarro eran como los pedestales o los esquineros, y ya la esterilla que le tendían a eso y los laterales ya eran en guauda. Sí, normalmente las laterales hay que ser en guauda. Sí. Sí, pero los pedestales en el lecho sarro, que es un material también muy fino. Y era el material con el que ellos en ese momento contaban, con el que se encontraban en su cotidianidad, y era más fácil de tratar que otros materiales. Excelente. Y muy resistente esas guaduas. Sí, eso es muy resistente. Cuando están bien hechas resiste. Y cortadas en menguante. Cortadas en menguante, Daniel, sí, eso te cuento, porque mi experiencia de eso, realmente se deben de cortar en menguante porque acumulan menos agua y van a durar mucho más. Ya en el uso que le pongan. Eso es una cosa importante. Bueno, vamos a seguir el camino, muchachos, para que no nos... Llegamos. Bueno. Vea pues, Daniel, cómo la naturaleza, ellos mismos tratan de defenderse. En esta raíz abrazó este árbol ahí para evitar que se caiga. Miren la potencia de esa raíz, pues, para que ese árbol no se caiga. Oiga, eso es mucho amor, amor arbóreo. Ojalá lo abrazaran a uno así. Don Rey, ¿qué hongo tan bonito ese? Sí, Daniel, eso he percibido yo ahora en las caminadas, que lo que hace que empezó el invierno, encontramos hongos, encontramos bromelias, y hemos visto pues que la naturaleza es demasiado agradecida porque todo se ve más verde. Obviamente uno se cae más porque el camino se vuelve un poquito más liso, pero sí, esto es... pero se ven estas maravillas. Cosas muy, muy especiales para uno disfrutar de estas caminadas. Miren el musgo, por ejemplo, acá como está, estos anturios, qué belleza de anturios que encontramos pues en todos estos caminos. Sí, Daniel, eso es digno de apreciar, pues, la verdad. Rey, ¿estos son arrayanes? No, estos no son arrayanes. Por ejemplo, este es un árbol de puntelanza o karate. Este árbol tiene dos particularidades muy grandes. La una es que la semillita es el fruto que más consumen los murciélagos. Y lo otro es una manera como nace. Usted ve aparentemente una hojita que es la más tierna, pues, que está ahí. Pero no viene una sola hoja, vienen dos hojas. Y te voy a demostrar porque, mira, aquí ya se va abriendo, a medida que va creciendo se abre y ya se forman dos hojitas y se va formando el gallito. Aquí muestra una hoja, esta también se abre y se forman dos hojitas. Es una particularidad que tiene. Otra es este ubito de monte que en estos días, haciendo un estudio con Norita Londoño, la de Cantos de Agua, me dice que es de las plantas en Colombia que más vitamina C tiene. Esto es un anticoagulante, es una frutica que procede que la vitamina C pues la tiene casi todo el contenido de esa frutica. Mira la hojita que hemos comido. Esta semana me comí. O sea que estos del fondo son más bien eucaliptos, ¿o son? No, ese es es un árbol nativo. Los del fondo son pino pátula. Es pino pátula. Pino pátula. Este es el que se tenía que cortar en cuarto, los aserradores lo tenían que cortar en cuarto menguante para poder que la madera sirviera en la industria del mueble. En la industria del mueble. Y cortarlo de cierta manera. Ellos al talarlo buscan la veta de la madera para que no tuerza tanto. Inclusive pues el más que todo en el roble, yo estuve en algunas capacitaciones de eso, y la madera siempre hay que buscarle la comba al palo, como decíamos nosotros los más viejitos, que para poder talar la madera, porque es que si usted un palo tiene una curva y usted le busca
la misma curva para cortarlo, usted le va a salir mucho más torcido, pero si le busca enderezarlo un poco antes y buscarla con el palo, vuelve a tirar como de manera recta. A mí me parece muy asombroso porque muchos de esos pioneros de las ebanisterías, talleres de carpintería y ebanistería en el Retiro, como don Pepe Botero, don Luis García, Antonio Castaño, bueno, todos los que empezaron trabajando, los pioneros pues, empezaron fue con el pino, y no era una madera fácil de trabajar. Ellos se arriesgaron y lograron hacer un producto de mucha calidad. Uno ve muebles hoy hechos en pino hace sí. 70 años y parecen nuevos. No era en este pino, sino en este. El ciprés. El ciprés, que es este. Exactamente, estos son los cipreses tiernos. Este es el ciprés. Este era el que más se usaba. Y este era el que más se usaba acá. Después se empezó a usar más el pátula, pero primero al principio era solo el ciprés. Era solo el ciprés. Sí, señor. El pátula lo trajeron después no sé, que es muy interesante esa historia porque uno ve que aquí, pues sobre todo en esta zona, mucho del bosque nativo fue arrasado. Gran parte del bosque nativo fue arrasado por los calderos de sal, porque esos calderos de sal necesitaban mucha madera, mucha leña para poder ser alimentados y casi que estaban prendidos las 24 horas, los tenían que mantener encendidos para poder extraer la sal. Claro, y cuando no había energía, todos estos bosques eran víctimas de nosotros mismos, de los hombres, para poder, por una parte para los calderos y por otra para los fogones, para cocinar todos los alimentos, porque tenía que ser cocinas, talando los árboles nativos para poder subsistir. Entonces ahí, ese es el tema. Y ahí cuando les faltaron los árboles, les tocó sembrar pino y ciprés y pátula por todo lado, porque ya habían acabado con todo, para tratar con todo el bosque. Bueno, muchachos, aquí hay una frutica muy particular que les voy a alcanzar para cada uno. Cuando se la vayan a comer, por favor, no piensen pues que esto es malo, esto es una fruta muy buena. Puede probarla, Daniel, con todo respeto. Qué pena, Daniel. No, se me explotó, qué pena, hombre. Esa es la miona. Esa es la miona. Esta es la famosa miona. Para vos, ¿cuál es el árbol? Pues si vos pudieras escoger un árbol que fuera representativo del Retiro, ¿qué árbol escogerías, hombre? Yo escogería el arrayán. El arrayán. El arrayán, sí, Daniel. ¿Y vos escogerías el roble? No, el roble es el que está. Ajá. Pero yo también siento que hay más, o sea, el arrayán tiene más presencia que él. Y la presencia de historia también de las cosechas que se daban, que desafortunadamente ya no se da, pero las arrayanas que se cosechaban en los años, digamos, 70, 75, era impresionante, pues, cómo uno se iba con un tarro de esos de saltines y lo llenaba en menos de 10 minutos de un árbol, y cogía, inclusive a mí me tocó comercializar la frutica de eso, el arrayán. Vendía 10 centavos el pocilladito de arrayanas. ¿Para qué se usaba? Para comer, para comer, una fruta sabrosa para comer. Daniel, mira esta frutica que me encuentro acá, es una semillita de un árbol llamado yolombo. Esta semillita, pues este árbol de yolombo es un árbol que está en vía de extinción. Y la semillita es porque las ardillas y algunas aves tratan de buscarle una frutica que tiene por allá adentro. La abren y le sacan la frutica. Con estas semillitas se hacían anteriormente unos juegos que nosotros de niños los llamamos las monas, o las pirinolas, los valeritos. Los valeros, claro, esto se hace, que es así como... Esto es demasiado macizo. Hacían la bolita para que se clavaran el... Sí, exactamente. Son juegos muy tradicional. Aquí en el Retiro lo jugaban mucho los niños. Bueno, Daniel, aquí vamos a un descansito y me contás algo como de historia más de este camino, hombre. Un descansito que nos merecemos ya. A mí te quería contar que me parece muy interesante que este camino, durante finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, ya después de fundado, digamos, la parroquia del Retiro, siguió siendo un camino muy activo,
sobre todo de comercio, un camino completamente comercial, ya sí usado por arrieros, principalmente por arrieros, que tenían recuas de mulas, transportaban, tenían sus mulitas y tenían bueyes. En el Retiro hubo muchos bueyes, eso es algo que la gente no conoce. Uno de los principales municipios que tenía más bueyes en Antioquia era el Retiro, porque los bueyes tenían muy buena capacidad de carga y servían para cargar todo lo que es la madera. Era más doméstico que, Era más que la doméstico misma el mula buey. o que el caballo. Aunque sí. la mula era más inteligente, la mula es un animal muy inteligente que sabe muy bien qué camino tomar, y los arrieros les ponían las enjalmas, ponían las cargas, y como esta era una ruta al Valle de la Burrá, había un constante flujo, sumado a ello la sal, era sobre todo la sal, porque era una conexión directa con donde estaban todos los pozos de sal en los salados, con los calderos se sacaba la sal y se llevaba al Valle de la Burrá, los arrieros la llevaban para venderla. Y también comentaban que transportaban pues oro aluvión también. Oro de aluvión, sí, acá, de la minería. De pronto hasta las minas de El cuarzo. cuarzo, también, el oro. Cuando existían sí, acá. Eso. Y te cuento, Daniel, pues en lo que he analizado estos caminos, casi que esta parte acá que se ve como un poco más plana, era donde tenían ellos las zonas que llamaban de arrequintadero. Porque ellos cuando venían en forma descendente, las mulas pues, o los bueyes con las cargas se aflojaban mucho pues, las amarras con que ataban pues, esas cargas, y con el peso, porque eran cargas de 130, 140 kilos, y entonces ellos se aflojaban y se ladeaban las cargas. Entonces ellos los arrimaban a un lado del camino buscando como una especie de plancito, y eso los llamaban arrequintaderos, donde reforzaban la carga y volvían y después hacían como un momento de descanso, como un momento de pausa. O sacaban los totumas, o de pronto en una fuentecita de agua, y sacaban las totumas o las cositas donde tomaban el agua, y les daban agua también. Los totumas era donde llevaban el fiambre, el almuerzo, llevaban como la comida para el camino, ¿cierto? Sí, también. Y el agua, sacaban también para el agua. Sacaban el agua también. Principalmente para el agua, pero también muchas veces también utilizaban eso para compartir el alimento. El alimento, sí. Entonces que llegamos hasta el cerro de la... Por rojas, pamesas. En la guerra. Jugaban mucho los niños. Bueno, Daniel, mira los árboles de robles, qué bonitos. Contame, ¿qué es de símbolo del Retiro, el qué del Retiro? Es muy interesante porque el roble aparece en todo el escudo del Retiro, que hace poquito le hicieron una actualización, pero obviamente el roble permanece, y es un árbol que es nativo del territorio, que antes había en más abundancia de lo que hay ahora, porque se taló mucho para hacer leña, para los fogones de los calderos de sal. Pero es un árbol que representa, me parece muy bonito porque representa firmeza, representa carácter, representa coraje para afrontar las circunstancias, las adversidades. Sí, de eso es el dicho, que vos sos fuerte como un roble. Eso es fuerte como un roble. Exacto, ese es el dicho. Fuerte como un roble. Y de alguna manera nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros antepasados se identificaban con el roble, se sentían fuertes como los robles, firmes. Sí, desafortunadamente pues el roble, o afortunadamente, porque si no estuviera todavía más talado, el roble de esta zona, para el tema de la madera, que se trabaja tanto el roble en el Retiro, no pensemos nosotros los guarceños que con el roble del Retiro es que se hacen los muebles de roble que se venden en el Retiro, no. El roble que se trabaja en el Retiro, el roble que viene de la zona de Bolombolo, de la zona de San Luis, del Magdalena Medio, del Magdalena Medio y del Bajo Cauca. Entonces, el roble del Retiro lo utilizaba mucho para el carbón, y esa es como la historia del roble que viene. Qué interesante. Qué interesante, Daniel. Vamos a ir por el otro lado. A ver, nos encontramos. Bueno, Daniel, aquí llegamos ya a un punto clave, diría yo, de este camino. Porque aquí, como venimos, pues camino de la sal, y aquí encontramos otro camino ancestral, que es el camino que viene desde Cundinamarca, atraviesa el Viejo Caldas
llega a Sonsón, al departamento de Antioquia por el municipio de Sonsón y continúa al municipio de Abejorral, municipio de La Ceja, y ahí es donde se parte un ramal del camino de Chirimías, que es el que cruza por la parte baja, pues por la parte del Alto de la Bandera, parte baja de la Cruz, del Retiro por Pempenao, y se sube Alto de la Cruz y continúa acá hasta unas partidas que hay para llegar a Caldas por el sector de la Miel o a Envigado por el sector de Arenales. Y sin duda esta ruta, este cruce es súper importante para todo el comercio, claro, porque por acá subían las cargas de sal y seguían hacia el Valle de la Aburrá, seguían hacia allá, hacia el Valle de la Aburrá. A la parte sur del Valle de la Aburrá. Este era el punto donde pasaban y llegaban a Envigado, hacia el Valle de la Aburrá o hacia el suroeste, porque Caldas es la parte del suroeste. También se puede voltear hacia la izquierda para Caldas. Bueno, don Rey, ¿usted sabía que tradicionalmente se ha dicho acá que Guarzo viene de la deformación de la palabra cuarzo? Porque había unas minas acá muy importantes, sí, que eran de oro y de cuarzo, unas minas de aluvión. Pero también hay otra teoría muy interesante sobre el origen de la palabra Guarzo. Y esa teoría viene del hecho de que yo he encontrado que en el náhuatl, que es una lengua que corresponde a los indígenas de Centroamérica, que son indígenas que tuvieron mucho comercio y mucha interacción con los indígenas de acá de Antioquia. Guarzo o Guarco significa lugar apacible o lugar acobijable, lugar cómodo. Qué interesante. Lugar cálido. Qué interesante. Y tiene mucho que ver con la tranquilidad del retiro y más en la época anterior, que un rincón que ha sido pues, o potreros de buen retiro, también de la palabra potreros de buen retiro, tiene como mucho que ver con eso. Pues bueno, si nosotros realmente pues somos jóvenes de acuerdo pues al tema de la historia y todo eso, y habrá que escuchar diferentes cosas para poder llegar a identificar verdaderamente cuál fue el origen de esa palabra. Sí. Pero ahí está esa posibilidad, que son los primeros habitantes del territorio. Sí, qué interesante. Llamaran este Guarzo como por ser un lugar maravilloso, un lugar tranquilo, un lugar bueno para vivir. Ajá. Es muy interesante, don Rey, pues claro, porque uno con todos estos paisajes yo no puedo evitar pensar que por este mismo camino también estuvo, entre otros, Fernando González con su amigo. Exactamente. Que se vinieron por este camino hasta el Retiro. Del Retiro siguieron hacia La Ceja y de ahí se fueron hacia esta Caldas. Abejorral, no, Abejorral, sí, Sonsón, Aguadas Caldas, Marmato, Viterbo y terminan en Manizales. Creo que se fue hasta Armenia. Y es muy, muy interesante porque cuando pasa precisamente por el Retiro, cuando está haciendo este camino, yo no sé por qué, en esa parte del libro de Viaje a Pie, que se publicó en 1929, él reflexiona mucho sobre el amor, sobre la naturaleza del amor. Yo no sé por qué el Retiro le lleva a evocar ese asunto, aunque tiene una visión más bien pesimista sobre el amor y sobre las posibilidades de que el amor realmente se desarrolle. Tiene unas reflexiones muy bonitas y no sé si hasta dónde estos paisajes evocaron en él, ver estas vistas, tener estas posibilidades, tal vez algo del eros, ¿no? De esa posibilidad de la relación con el otro, con una mujer, no sé, algo bonito le evocó. Sí, es que la naturaleza inspira muchas cosas, y entre ellos puede ser el tema, ¿verdad?, del amor, y el amor por la mujer, el amor por la naturaleza, por todo. Entonces, qué tan interesante en este camino descubrir, aparte pues, de ese libro, y renovar también que, digamos, la corporación Otra Parte y OCA, Organización Caminera Antioquia, ya llevan 13 años renovando la historia de Viaje a Pie, haciendo este camino todos los años. El 3 de enero más o menos, o el 4, ellos siempre hacen este camino de todos los años. Invitado a Daniel para que caminemos. Que ellos hicieron esta parte de noche, porque ellos llegan al Retiro de noche. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Entre la mitad y eso. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Bueno, Daniel, después del aguacerito que nos tocó, que nos tuvimos que enchaquetar,
Ya llegamos aquí afortunadamente al Alto de la Cruz. Este alto es un alto muy reconocido turísticamente aquí en el Retiro. Usted sabe que tiene las 14 estaciones, se hace el Vía Crucis. Podemos contar aquí, Daniel, usted que forma parte de la historia del Retiro, que desde cuándo empezó este cuento aquí de la cruz y qué más nos puede contar usted históricamente aquí. Esta cruz fue construida más o menos en el año de 1994. Fue una iniciativa del mismo gremio de carpinteros y ebanistas del municipio, entre los que estaba Cola, estaba Matías Vallejo. Otro que le dicen Pingarillo. Pingarillo, habían varios. Sí, ahí están los nombres. Y digamos, como una muestra, ahí están todos los nombres, como una muestra de respeto y de su fe, porque acá nuestro pueblo ha sido fervientemente católico. Y ya pues con el tema de la represa, ¿qué nos querías contar, Daniel, de la represa? No, estaba pensando que ahora que pasamos precisamente por la represa es muy interesante porque es muy conectado con todo esto del Camino de la Sal. Y es que la mayoría de los pozos de sal que había en el municipio del Retiro fueron taponados por la represa, estaban allí. Había muchos pozos de sal, eran unos socavones, unos huecos de donde se extraía la sal. Y ahí la extraían primero los indígenas, luego cuando llegaron los españoles y montaron calderos como el de Montollón y otros, o los de los Peláez, de allá extraían la sal. Pero todo eso fue tapado por la represa. Hoy solo queda un pozo. Eso, el que está al lado de la cancha de la los cancha, Salados. exactamente. Ajá. Es el único pozo que queda, los otros fueron desafortunadamente, pero por la bueno, represa. Qué buena parte de la historia nos ha contado, hombre, Daniel. Muchas gracias. Ya vamos a terminar aquí este descenso hacia con esta bella vista del Retiro. Sobre el Retiro. Maravilloso. Mire la neblina por allá por Morro Plata, por Montesereno. Todo eso vamos a bajar ya. La maldita vieja, la maldita vieja, la vieja, la maldita vieja, maldita vieja. Bueno, Daniel, aquí estamos culminando esta ruta del día de hoy con Explorando Ando y el Rey de los Caminos, ruta de Camino de la Sal. Ya aquí es donde está la primera estación y donde empieza el Sendero de la Cruz o el Sendero de Chirimías. Entonces, cuéntame, Daniel, hombre, ¿qué tal te pareció la experiencia? Rey, yo siento que fue una experiencia maravillosa, muy bonita, y sobre todo porque uno conoce la historia de muchos de estos lugares, ha tenido acceso, ha leído, pero es muy diferente a vivirla, a poder recorrer los sitios, a poder ver donde nuestros ancestros, muchos de estos arrieros indígenas caminaron y recorrieron, los paisajes, todo lo que vieron. Es una experiencia muy bonita y es un camino que en definitiva le trae a uno muchas enseñanzas, muchas experiencias bonitas y sobre todo, puedo decirlo con plena confianza, que esto es una obra de arte de la naturaleza. Bueno, Ariel, muchas gracias, hombre, por la compañía. Y sí, eso son experiencias, verdad, que casi siempre todos los caminantes me dicen de que son experiencias pues muy bonitas, y casi todos los caminantes, porque la mayoría de los caminantes yo los meto a este camino. Y Explorando Ando con Rey lo hago los miércoles, como lo digo, los miércoles, los sábados, con Dejando Huellas Guarseñas el día domingo cada 15 días. Y cuando me convoquen grupos organizados y todo eso, Explorando Ando con Rey está dispuesto a guiarles estos caminos. Y hoy el Rey de los Caminos, gracias a Conecta, se despide de este programa el día de hoy. Hasta otra oportunidad que nos volvamos a ver. Hasta después, pues.